La alianza mortal, la mafia italiana y los carteles colombianos. En lo más oscuro del inframundo criminal, una alianza mortal cambió el curso de la historia del tráfico de drogas y extendió su sombra por el mundo. En esta fascinante historia, descubriremos cómo dos de las organizaciones criminales más temidas, la mafia italiana y los carteles colombianos, unieron fuerzas para crear un imperio construido sobre la cocaína, la corrupción y el caos. Es un relato de poder, traición y organizaciones capaces de operar en las sombras mientras autoridades de múltiples países intentaban frenarlas. Hoy, nos adentraremos en una red transatlántica que dejó cicatrices imborrables en comunidades enteras. Para entender esta alianza debemos remontarnos a los orígenes de estas dos organizaciones. Por un lado, la mafia italiana, representada por temibles grupos como la 'Ndrangheta y la Cosa Nostra, dominaba las calles de Italia y se extendía más allá de sus fronteras. Estas organizaciones no solo controlaban el contrabando y el lavado de dinero, sino que además poseían una red de influencias políticas y empresariales. Por otro lado, en América Latina surgían los carteles colombianos como el de Medellín y el de Cali. Con Pablo Escobar como su rostro más infame, los carteles construyeron un monopolio de la producción y exportación de cocaína. Su poder radicaba en su brutalidad, pero también en su capacidad para controlar el cultivo y la transformación de la droga en un producto listo para el mercado internacional. ¿Cómo surgió esta conexión? La respuesta, una necesidad compartida. Mientras los carteles colombianos dominaban la producción, carecían del alcance necesario para distribuir la droga en Europa, un mercado altamente lucrativo y en crecimiento. En cambio, la mafia italiana ya contaba con redes de distribución perfectamente construidas, con conexiones en los principales puertos europeos y la capacidad para mover cargas de forma discreta. El primer contacto ocurrió en los años 70, cuando las rutas del tráfico comenzaron a cruzar el Atlántico. Los cárteles proporcionaban cocaína pura, mientras la mafia italiana se encargaba de introducirla clandestinamente en Europa. En esta sociedad perfecta, ambos lados generaban millones de dólares semanales. El transporte de la droga se convirtió en una operación elaboradamente sofisticada. Utilizando contenedores marítimos, aviones y hasta submarinos, las rutas se diseñaron cuidadosamente para evitar el radar de las autoridades. Colombia funcionaba como el epicentro del envío, pero Italia, a través de la mafia, era quien aseguraba que los cargamentos llegaran intactos a ciudades como Milán, Nápoles y Roma. La mafia desarrolló estrategias únicas como sobornar a oficiales de aduanas y empleados portuarios. Especialmente la 'Ndrangheta, conocida por su control casi absoluto de los puertos en Calabria, jugó un papel crucial al garantizar que la cocaína se distribuyera desde Italia hacia otros países europeos. En el corazón de esta alianza no solo había dinero, sino también un nivel profundo de desconfianza y traición. Múltiples líderes de la mafia y los carteles fueron víctimas de su propia codicia y ambición. Los desacuerdos sobre precios, cantidades o la división de los territorios comerciales frecuentemente terminaban en actos de violencia. Pablo Escobar, incluso en la cúspide de su poder, no toleraba las faltas de lealtad. De forma similar, los líderes de la mafia trataban con brutalidad cualquier señal de traición. Lo que comenzó como una relación estrictamente comercial, pronto se convirtió en un campo de juego peligroso en el que nadie estaba a salvo. Una de las razones detrás de la longevidad de este acuerdo fue la llamada Omerta, el código de silencio de la mafia italiana. Este sistema aseguraba que incluso bajo presión judicial, miembros de estas organizaciones no revelarían la información sobre sus operaciones. Al mismo tiempo, el miedo impuesto por los cárteles colombianos frenaba a cualquiera que pensase traicionarlos. Familias enteras fueron asesinadas como advertencia, consolidando un régimen del terror que mantenía a los líderes en control absoluto. Las fuerzas del orden no tardaron en darse cuenta de esta alianza, aunque desafiarla fue terriblemente complicado. En Italia, operaciones como la Maxiproceso en los años 80 intentaron desarticular a la mafia, mientras que en Colombia, Estados Unidos lideraba una guerra frontal contra los carteles. Entre las operaciones más significativas, destaca una en 2008, donde se incautaron 4 toneladas de cocaína en un puerto italiano vinculado a la mafia. Cada incautación no solo representaba un triunfo, sino también fragmentos de evidencia que exponían cada vez más la colaboración entre estas organizaciones. Con el tiempo, algunos informantes y testigos comenzaron a hablar.
En audiencias judiciales organizadas en Italia y Estados Unidos, se revelaron los oscuros detalles de esta red de tráfico. Mafiosos arrestados ofrecieron información a cambio de protección y líderes de bajo nivel del cártel comenzaron a traicionar a sus superiores. Uno de los testimonios más impactantes describió cómo la mafia usaba sociedades legales de fachada para lavar el dinero del cártel, convirtiendo los ingresos por drogas en inversiones inmobiliarias, negocios legales y hasta en bancos. Pero esta historia no se limita a la mafia y los carteles. En su lucha por obtener riqueza y poder, dejaron un rastro de devastación tras de sí. Comunidades enteras en Colombia quedaron atrapadas en ciclos de violencia y pobreza, mientras que en Italia, el tráfico de drogas alimentaba un aumento en el consumo y la criminalidad. La cocaína que inundó las calles europeas no solo destruyó vidas, sino que también incentivó guerras territoriales entre pandillas locales. Mientras estos dos grupos amasaban millones, las consecuencias humanas eran incalculables. Con la caída de Pablo Escobar y la fragmentación del cártel de Medellín, la dinámica entre los cárteles y la mafia comenzó a cambiar. Sin embargo, lejos de desaparecer, la mafia italiana se adaptó rápidamente, colaborando con nuevos actores en el comercio de drogas. Hoy en día, la 'Ndrangheta sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, mientras que los cárteles colombianos se han diversificado, creando nuevas tácticas para mantener el tráfico de cocaína activo. La alianza entre la mafia italiana y los cárteles colombianos no fue simplemente una asociación criminal, fue un fenómeno que moldeó la historia del crimen organizado a nivel global. A través de secretos, traiciones y un hambre incansable de poder, estas dos fuerzas lograron aquello que parecía imposible: construir un puente entre continentes para llevar un producto que dejó millones en desesperación y muerte. Para los aficionados del crimen verdadero, esta historia no es solo un recordatorio del ingenio y la brutalidad del crimen organizado, sino también un reflejo de cómo la corrupción y la codicia pueden superar fronteras, dejando un impacto que todavía hoy sigue vigente. ¿Estamos realmente lejos de que alianzas como estas vuelvan a surgir? Solo el tiempo lo dirá.